Esperamos tener un panel ameno. Creo que esto se complementa bastante bien con lo que se ha venido hablando durante el día. Tenemos un panel que está basado en diferentes latitudes, en México, Reino Unido, podríamos decir, Guatemala, Estados Unidos, en Panamá. Y creo que el tema de la infraestructura es, muchos hasta lo comparan el tema huevo y la gallina. Necesitamos vehículos eléctricos, pero necesitamos infraestructura. Y quizás cómo estamos hoy con el tema de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos para las diferentes gamas, pero qué tenemos que hacer para tener un escalamiento a gran escala mañana. Lo primero, dar las gracias a la organización por permitirnos estar aquí, por permitirme, es un auténtico placer, ¿no? Yo soy director general de Actica Sistemas, una empresa hispano-mexicana. Nuestros socios, nuestras casas matrices son ICA, la constructora ICA, que creo que conoceréis casi todos vosotros, y una tecnóloga española que se llama Ayesa. Somos una empresa IT, creo que por aquí se ha mencionado. Nosotros hemos llegado al mundo de la movilidad eléctrica por la tecnología y básicamente estamos en la capa superior, que es las plataformas software que gestionan y que gobiernan toda esa infraestructura de recarga. Y básicamente estamos en tres módulos o sectores, lo que sería la recarga pública, que ahora hablaremos de ella, que entendemos desde allí que es el principal stopper. Estamos en la recarga privada, tenemos plataforma única y exclusivamente para gestión de flotillas de coches eléctricos, y estamos en la recarga de esa nueva ola que viene del car sharing, o sea, para empresas que montan sistemas car sharing de vehículos eléctricos. Ese es nuestro know-how, ese es con el que estamos. Y bueno, me quedo aquí y después seguimos un poco ya entrando, ¿no? Pablo, por favor. Gracias a la organización, gracias Esteban y a la organización de LATAM Mobility por la invitación. Yo soy Pablo Negre, consejero delegado de Quibi Group. Nosotros el contacto que tenemos con la electromovilidad comenzó hace 7 años porque somos cofundadores de la fórmula eléctrica. Hubo un grupo de inversores español loco que se asoció con Alejandro y bueno, nos creímos el proyecto e invertimos fuerte en este ámbito. Y casi un par de años después decidimos que queríamos hacer un paso más y entrar de lleno en el sector de la electromovilidad, y ahí es donde fundamos Quibi Group para dedicarnos a ser operadores de infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos. Nosotros el foco principal de nuestra compañía a nivel de países es Latinoamérica. Desde el principio vimos una oportunidad muy grande en este mercado, nos lo hemos creído y hemos apostado muy fuerte. Estamos instalando infraestructura de carga rápida en Argentina, en Brasil, pronto en Chile, y tenemos un pipeline en otros países. Tenemos actuaciones en Colombia, Ecuador y pronto en México. También estamos instalando en España, en Europa, y en otros países como Filipinas y pronto Tailandia, Indonesia y Australia. Nosotros somos la infraestructura, entonces yo en las ponencias anteriores me estaba retrepando en el asiento porque lo que nos gustaría dejar claro es que en este huevo gallina nosotros apostamos hace 4 años por romper este círculo vicioso y nosotros dar un paso adelante, es decir, nosotros vamos a montar una infraestructura de carga para dar confianza a los usuarios de que pueden comprar vehículos eléctricos y van a tener puntos de recarga. Entonces, bueno, pues ese ha sido un poco, es nuestro modelo de negocio. Este año es el rollout en estos 4 países y tenemos previsto que el año que viene lleguen masivamente vehículos eléctricos en todos los mercados donde estamos realizando el rollout. Gracias, Pablo. Salvador. Muchas gracias a los organizadores. Yo represento al Banco de Desarrollo de América del Norte, también conocido como NatBank informalmente, y este es un banco de desarrollo creado por los gobiernos de México y de Estados Unidos hace ya 25 años con el fin de atender problemas ambientales a lo largo de la zona fronteriza, la cual se define como la zona 300 kilómetros al sur de la línea divisoria. Entonces abarcamos prácticamente todas las ciudades grandes de los 6 estados fronterizos, las capitales y las ciudades fronterizas. Somos propiedad de los gobiernos en partes iguales, y a lo largo de estos 25 años, con una inyección de $450 millones de capital pagado,
hemos logrado invertir cerca de 10.000 millones de dólares en infraestructura. Y bueno, estos temas de sustentabilidad siempre es un poquito el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, pero creo que hemos logrado dejar una huella importante en los temas de agua, de saneamiento y sobre todo en energía renovable. Hemos sido un jugador clave después de la reforma energética para el despliegue de plantas generadoras en Tamaulipas y en otros estados de la frontera. En movilidad hemos hecho muy poco y por eso quería estar aquí el día de hoy también para dejarles el mensaje de que es un sector en el que queremos incursionar más, es algo que tengo yo como parte de mis prioridades. Y bueno, sí hemos logrado hacer algunas cosas, hemos logrado financiar cerca de 500 autobuses de combustibles fósiles, pero como ustedes saben, cuando tienes autobuses diésel de 15 años de edad versus un autobús diésel nuevo que cumpla con estándares EPA 10, Euro 5, una cosa así, pues ya es un buen avance. Pero esos 500 buses, cerca del 40% han sido de gas natural. Y eso ha sido interesante porque cuando planeamos el programa no contemplamos el gas natural, sin embargo los mismos concesionarios han estado demandando ese tipo de vehículos. Entonces estamos apoyando ese sector. Sentimos, como veíamos en la presentación anterior, que es un paso en la dirección correcta, si bien es cierto, buscando llegar a la electrificación en un momento dado. Y en ese sentido nos interesaría apoyar tanto la adquisición de autobuses, en lo cual tenemos algo de experiencia, así como en la infraestructura asociada, llámese temas de recarga de electricidad, de recarga de gas natural, pero también de carriles confinados, de plataformas, de sistema de pagos centralizados, de todo lo que se necesita para modernizar el sistema. Hemos trabajado también en algunos proyectos para agilizar los cruces fronterizos, que es un tema también bastante importante en nuestra zona, donde hay ciudades donde hay literalmente miles y miles de trailers cruzando cada día la frontera, cómo agilizar ese flujo. Y también en temas de vialidades y otras cosas hemos hecho un poco de trabajo siempre con el argumento de la mejora en la calidad del aire. Bueno, yo creo que dejo por lo pronto mis comentarios aquí y esperamos la segunda ronda. Carlos. Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo para una firma que se llama Grupo IDC de Guatemala. Tenemos presencia en la región centroamericana y México. Y en este caso particular relacionado a infraestructura, estamos trabajando, se podría decir, como un promotor conceptual del cambio. ¿Y por qué? Porque muchos de los que trabajamos ahí nos tocó vivir un proceso de cambio importante en Guatemala que estaba asociado al sector de la energía. Y vimos cómo Guatemala, de ser un país en donde 4 de cada 10 guatemaltecos tenían acceso a la electricidad, el 70% de la energía se generaba con combustibles fósiles, las pérdidas eran más del 35% y era verdaderamente un caos. A través de un cambio de modelo profundo logramos pasar a un sistema en donde hoy 9 de cada 10 tienen acceso a la electricidad. Pasamos de un 70% de combustibles fósiles a un 70% de combustibles renovables. Pasamos de un ritmo de electrificación de 5.000 a 50.000 viviendas por año, pérdidas reducidas al 13%, y vimos cómo ese modelo permitió que se lograra eso. Y ustedes dirían, pero este es un foro de movilidad, ¿qué tiene que ver eso con electricidad con esto? Pues estamos tratando de promover, ya que ahora el sector eléctrico está un poco aburrido porque tenemos excedente de energía, ya casi toda la población tiene acceso a la electricidad, la mayoría de energía renovable, las tarifas, el mercado spot bajaron a una cuarta parte. ¿Qué podemos hacer con toda esa energía eléctrica y cómo podemos aplicar esos aprendizajes de reformar un modelo al tema de infraestructura vial y movilidad? Y en eso hemos estado trabajando en los últimos 2 años prácticamente y creemos que hay mucho por hacer y mucho que replicar de esas lecciones aprendidas para pasar del caos que tenemos hoy, por lo menos en Guatemala, y estoy seguro que en la mayoría de países aquí representados, en el tema de movilidad, el tráfico, el tema de la contaminación, cómo podemos migrar hacia más vehículos eléctricos y qué tipo de incentivos, qué tipo de cosas debemos de inyectar a la economía, a la política, etcétera, para que
se logre esa transformación que puede ser ganar, ganar, especialmente ganar para el consumidor. Muchas gracias. Y creo que en este panel tenemos pues el hardware, la infraestructura, el software, ese sistema de gestión, la financiación y también la asistencia técnica, la consultoría que se puede brindar. Una pregunta puntual, y la puede tomar el que quiera. Se ha asociado a los puntos de recarga con las gasolineras, a tal punto que se les llama popularmente, y creo que lo hemos oído en diferentes países de la región, como electrolineras. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo con esta comparación? ¿Qué nuevas oportunidades puede traer consigo la recarga de vehículos eléctricos? No sé si alguno quiere tomar la palabra primero. Seguimos el orden de nuevo. Okay. Bueno, en mi caso particular, pues estoy de acuerdo con el nombre. Sé que ya aquí se ha mencionado, ¿no?, que tiene similitud con la gasolinera, pero bueno, ¿por qué digo esto, no? Yo creo que la movilidad eléctrica, salvo foros como este, que pensemos que estamos en una ciudad de 20 millones de habitantes y aquí estaremos, pues no sé, 300, ¿no? Es una grandísima desconocida, o sea, nadie la conoce, en general en el mundo empresarial se le tiene desconocimiento, aversión, miedo al cambio. Entonces, para mí, cualquier nombre que ayude a la gente a entender, pues mira, es lo mismo que antes, pero ahora es eléctrico, ¿no? O sea, con lo cual lo veo positivo, ¿no? O tremendamente positivo. Respecto a las oportunidades, yo creo que estamos en general en la movilidad eléctrica, tanto en el mundo software, donde estamos nosotros, en el mundo recarga, en el mundo financiación, estamos ante cosas nunca antes vistas ni conocidas. Estamos lo que se suele denominar yacimientos de empleo, océanos azules de empleo, como le queramos llamar. Vamos a hacer cosas que nunca antes nadie ha hecho. O sea, aquí hablábamos antes con el compañero, nos tenemos que inventar, cuando vamos a vender nuestro servicio, acabamos vendiendo coches, acabamos vendiendo de todo, porque el que tienes delante no conoce nada y lo quiere todo de repente, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión. Aprovecho ya un poco, que antes fui un poco escueto en la presentación, respecto a la infraestructura de recarga. Yo quiero que quede claro que Actica, nuestros socios ICA y ESA, somos enamorados de la movilidad eléctrica, no los siguientes, somos, como que han dicho, quemados, frikis, como le queráis llamar, ¿no? Sin embargo, después de casi 8 o 10 años que llevamos en este mercado, nosotros llevamos 8 años trabajando ya con una plataforma en producción para Endesa Enel en España. Creo que ya sabemos muy bien el número de recargas que se hacen al día, cuántos kilovatios se recargan, pero seguimos teniendo un velo pesimista, ¿no? Hay dos grandes stoppers en este mundo, que son el precio del vehículo, que ya se ha mencionado por aquí, y la infraestructura de recarga, que ya se ha mencionado por aquí, ¿no? Y se tienen que solucionar más o menos en paralelo. No vale que uno se resuelva y el otro no, porque se quedará el tema estancado, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, en este momento, que es totalmente coyuntural y es relativamente corto, entendemos que no entendemos cómo las administraciones públicas, en cualquiera de sus niveles, municipal, estatal, federal o en cualquier otro ámbito de país, con sus organizaciones gubernamentales, no están promoviendo la infraestructura de recarga, no lo entendemos. Nosotros hemos hecho muchos estudios, consultoría, incluso a veces estudios de detalle ya concretos, de diseñar lo que se ha dibujado aquí, corredores verdes o azules, ¿no?, que es conectar zonas del país, y todo llenito de recargadores eléctricos rápidos, ultrarrápidos, lentos, los que sean. Las inversiones son ridículas, o sea, literalmente ridículas. O sea, de hecho, a veces llegas al gobierno y le dices, te has equivocado, te faltan un par de ceros, ¿no? Y dices, no, es que no vale nada, comparado con el mantenimiento de 1 kilómetro de autopista. O sea, con lo que cuesta mantener 1 kilómetro de autopista en un año, has pagado 3 carriles verdes en todo México, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro mensaje. En el momento en que la rueda empiece a caminar, haya masa crítica de vehículos y haya una mínima infraestructura de recarga, sin problema. Esto ya, aquí va a entrar todo el mundo porque es un nuevo negocio y hay negocio para todo el mundo. Pero en esta fase inicial, nuestra opinión es esta, ¿no? Suscribo todas y cada una de las palabras de Juan. Quizá podía comentar un poco más nuestra experiencia como inversor y operador de infraestructura. Realmente ahora mismo la principal limitación en muchos países que nos estamos encontrando es necesitamos empezar, ese rollout, ¿no?, es empezar a girar la rueda, y en ese ámbito hay unas limitaciones. La tecnología tiene que venir normalmente de fuera de los países donde estamos operando, la tecnología de carga y los vehículos eléctricos. Todos los países están muy interesados en que se fabriquen localmente. Yo lo entiendo, porque quieren generar riqueza y empleo local. Pero hay que empezar. Y cuando, como decía Juan, cuando esto empiece, entonces habrá para todos. Pero necesitamos empezar. Business case que nos está ocurriendo en Argentina. El gobierno lo ha entendido a la perfección
y lo que ha hecho es generar unos decretos ley temporales en los que hay una limitación de exenciones de impuestos a la importación de la tecnología de carga y de los vehículos eléctricos. Brasil es otro país que no tiene impuestos a la importación de vehículos eléctricos. Ecuador es otro país que no tiene, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Necesitamos generar, como decía Juan, necesitamos masa crítica, que esto empiece a rodar y entonces habrá negocio para todos los stakeholders involucrados. Anécdotas que nos han ocurrido, como decía Juan, nos toca vender todo. O sea, nosotros somos un inversor y un operador de infraestructura, pero cuando voy privado y cuando voy a desarrollar mi infraestructura, pues también me están pidiendo los vehículos. Me dice, ¿y tú me puedes suministrar vehículos? Ya, pero yo no vendo vehículos. Pero también quieren que les ayudemos, con lo cual en ese ámbito tenemos que cubrir un poco todos los grupos de interés que están relacionados. Tengo que comunicarme con las utilities para que me suministren. Tengo que hablar con los gobiernos porque en muchos países, como vosotros sabéis, no se puede comprar y vender energía. Tienes que ser una public utility. Y entonces tenemos que ayudar a ese cambio legislativo que nos está impidiendo en muchos casos acelerar tan rápido como nos gustaría, ¿no? Si contesto una primera pregunta sobre la nomenclatura, quizá nosotros en las electromineras lo entendemos como un conjunto de 6 o más puntos de carga, ¿no? Que están en una ubicación y que funcionan. Cuando nosotros ubicamos en determinadas estaciones de servicio 2 puntos de recarga, no hablamos de electrominera, quizá hablamos de puntos de recarga o de infraestructura de carga, pero son temas más conceptuales que no aportan mucho más que simplemente una nomenclatura. Okay, gracias. Bueno, como dices tú, dejando un poco de lado la nomenclatura, el tema de las estaciones de recarga, tanto eléctricas como de gas natural, es algo que nos interesa mucho como Banco de Desarrollo por 2 razones. Una es por la inversión en los puntos de recarga en sí mismos, pero también para detonar después la venta de vehículos, volviendo al tema del huevo y la gallina, ¿no? Nos hemos encontrado con comunidades que una limitante en gas natural ha sido precisamente que no tienen los puntos de recarga. Se mencionaba en la presentación anterior que es una limitante seria, entonces pues sí se vuelve un obstáculo para nosotros. Ahora, quiero comentar, me siento un poco raro hablando de gas natural en este foro. Hubo un panel de gas natural anterior, ¿no? Pero para nosotros algo que es importante, y aquí hay muchos expertos en movilidad pública que saben más que yo del tema, es que creemos que un reto en México para el despliegue de estas tecnologías, aparte del tecnológico y por supuesto el financiero, es el tema de la organización de las concesiones, de los operadores del transporte público, que es muy rudimentaria, y entonces se dificulta mucho pensar en colocar un autobús eléctrico de $800,000, ¿no? En la ciudad de Chihuahua, donde soy yo, por decir algo. Pero sí vemos el apoyo en la transformación de cómo se generan las concesiones, la regulación, la normatividad en términos de calidad del servicio, de calidad de los vehículos, que tengan un periodo de vida determinado, etcétera. Algo que nos interesa mucho apoyar, a desarrollar eso, si bien con gas natural o incluso con diésel más limpio que el que existe, y sentar las bases para que en algunos años, conforme el tema eléctrico sea aún más asequible, ya existan las bases para recibirlo. Carlos, no sé si también. Sí, yo, aunque mis colegas aquí son los verdaderos expertos, yo dividiría el tema basado en tu pregunta, Esteban, en 2 grandes partes. Una parte tiene que ver con lo que es la recarga pública, la recarga rápida, la recarga asociada a esas flotillas de vehículos un poco más masivas y que tienen recorridos más largos, porque eso tiene una dinámica completamente distinta, como lo veo yo, a la recarga de este segundo grupo, que es la recarga de los vehículos que tienen menores recorridos y que pueden recargarse en las noches o mientras yo estoy trabajando en mi oficina, y que están asociados a usos con distancias menores. Y creo que las dinámicas de esos 2 grupos de recarga son bastante distintas. Yo en lo particular uso un vehículo eléctrico desde hace casi un año. Soy un fiel creyente porque me ha transformado realmente la forma de vivir. No es un carro, es una bicicleta eléctrica, pero me ha traído grandes beneficios. Y mi patrón de consumo
permite, o mi patrón de uso permite que yo recargue mi vehículo en las noches o cuando estoy trabajando. Entonces reconozco que eso es bastante distinto y requiere de otro tipo de incentivos, otro tipo de regulación que lo que está asociado a las recargas rápidas o a las recargas públicas. Yo creería que en este segundo grupo, que es lo que tiene que ver con esa recarga que se puede hacer desde la residencia, hay mucho que trabajar con las empresas distribuidoras o los utilities. En Guatemala, las utilities, pues, que representan más o menos 2,5 millones de consumidores, que es un país pequeño, están bastante entusiasmadas con el tema y gracias a Dios es así, porque si no se logra una buena coordinación con el utility, creo yo que va a costar que el tema camine. Y yo creo que ahí pues todos ven el incentivo en promover este tipo de movilidad. Y regresando al tema de recarga, yo diría que ahí las estructuras tarifarias, cómo se puede coordinar el consumo de electricidad por medio de plataformas informáticas inteligentes y la nube, un poco lo que Juan de Dios hace, van a traer grandes beneficios. En nuestro caso particular en Guatemala, esta nueva revisión tarifaria que se está haciendo para los próximos 5 años ya contempla un descuento de cerca del 50% del costo del kilovatio hora si uno recarga un vehículo eléctrico en determinadas horas del día. ¿Para qué? Para poder achatar la curva de consumo y poder disminuir esos picos y hacerla más eficiente. Y ese tipo de medidas, creo que amarradas a que el costo de este tipo de aparatos viene para abajo, van a hacer que esto se fomente mucho. Pero en resumen, yo creo que son dos dinámicas distintas y requieren de apoyos y de sustentos distintos para que exploten a futuro. Tenemos de la audiencia una pregunta y el que la quiera tomar más bien. ¿Cuál es el costo promedio de inversión, CAPEX, de un punto de recarga? Si tiene alguno, tal vez un dato fresco de algún proyecto que esté participando. Y quizás hacer la distinción porque un recargador hay de diferentes tamaños para diferentes usos. Entonces, si alguno quisiera responder brevemente. Pues si queréis, como inversor y operador de infraestructura, contesto yo. Si hablamos de infraestructura, por ejemplo, semirápida, 22 kilowatts, estaríamos hablando de entre aparato e instalación $1.500. Si hablamos de infraestructura de carga rápida, 50 kilowatts, podemos estar hablando de entre el aparato más la obra civil, instalación, etcétera, etcétera, podrían ser unos $60.000 unidad. Si vamos a la ultra rápida, que habréis oído hablar, que está muy de moda, 350 kilowatts, estamos hablando de 250.000 euros, una estación de 350 kilowatts, o sea, por unidad. A todos estos costes de inversión hay que añadir un coste anual de potencia contratada. En el caso de las infraestructuras de carga ultra rápida, para 350 kilowatts el coste estimado más o menos son 50.000 euros año. En el caso de estamos hablando promedio países, o sea, tendríamos que ir viendo país a país en concreto, pero si tomáis un promedio no nos iremos mucho. En el 50 kilowatts el coste anual por potencia contratada estaríamos hablando en torno a entre 5 y 6.000 dólares fijos, y en el caso de infraestructura de carga semirápida de estos 22 kilowatts que estamos hablando, de esos $1.500, el coste anual fijo podríamos estar hablando en torno a 400, 500 dólares, euros, según estemos hablando en países fijos de potencia contratada. Okay. Carlos, ¿querías decir algo? Yo solo quería decir que en mi caso es cero, porque yo conecto mi aparato al enchufe de mi casa y al 110 y no tuve absolutamente ningún costo. Y por eso la importancia, creo yo, que dividir esos dos grandes grupos. Nuevamente, en mi caso es una bicicleta, un automóvil probablemente va a ser distinto y sí voy a tener que hacer una inversión, pero el punto tal vez aquí es dar ese paso de moverse de un vehículo de combustión interna a moverse a un vehículo eléctrico, sea una bicicleta, un scooter,
un Tesla, un Leaf, lo que sea. Eso es lo importante, dar ese primer paso, porque el impacto en uno es impresionante. Yo lo digo en carne propia y he escrito en algunos medios en relación a eso, es impresionante. En mi caso me ha ahorrado no solo una cantidad importante de dinero, he hecho el cálculo que en un año he dejado de emitir media tonelada de CO2, que aunque es poco, si multiplicamos esto por la cantidad de gente que vive en las ciudades, se puede convertir en algo muy importante. Entonces mi punto es, en mi caso es cero la inversión para dar ese primer paso, y por supuesto habrá otros pasos que dar en este segundo grupo, que es carga domiciliar, digamos, y pues los costos que ya nos decía Pablo para otro tipo de mercado, que es el mercado más grande, pero se puede empezar con un costo cero. Okay. ¿Me permites un comentario en esta línea? Ajá. O sea, es el mensaje que se está dando. O sea, la electrolinera, como se ha definido, lo importante es pensar que está en nuestra casa. O sea, ese es el mensaje principal en la infraestructura de recarga. Ya existe, está en nuestras casas. Y la infraestructura de recarga pública normalmente es una recarga de emergencia, es una recarga casi para mitigar el efecto del estrés del conductor de coche eléctrico, que es el mismo que se te queda el móvil sin batería. Pues el del coche eléctrico, si lo habéis manejado o lo manejáis, es igual. Al principio te pones nerviosísimo cuando te quedan pocas rayitas, pero te vas acostumbrando y vas muy tranquilo si sabes que hay recarga pública, ¿no? Y quería dar otro mensaje, quizás he dado un mensaje un poquito pesimista, ¿no? de cómo no se mueva la rueda al principio, pues igual nos quedamos un poco bloqueados, pero sí quería, en el aspecto de los recargadores públicos, decir el mundo que se abre, ¿no? Es decir, ahora mismo nosotros como empresa que llevamos ya casi 8 o 10 años trabajando en este tipo de plataformas, en lo que trabajamos ahora es en lo que se llama la recarga bidireccional. Ahí ya formalmente está ya consensuado que un mercado que está por venir es cuando los propietarios de vehículo eléctrico vendan energía a las utilities, a los edificios. Entonces, pensar que se abre un nuevo yacimiento de empleo que antes no existía, es que yo agarro mi coche eléctrico, llego a mi oficina, lo conecto y le digo, mediante software, a mi propietario de mi edificio que tienes 20 kilovatios disponibles para ti. ¿Qué ha ocurrido? Hemos acercado el generador al consumidor, con lo cual todas las pérdidas desaparecen. Entonces, esto es lo que, no sé si habéis empezado a escuchar, lo que son redes inteligentes. Pues eso es el futuro y eso está aquí ya. La pregunta es cuánto va a tardar, porque el que llegue va a llegar. O sea, en nuestras ciudades actuales no podemos seguir permitiéndonos tener la generación lejana y la generación y el consumo lejanos. Acercar esto es vital para dejar de tener pérdidas. El coche eléctrico es una estación generadora con ruedas. Y eso es ya una realidad, ¿no? Ok, gracias. Y quizás más bien para ir terminando, para ya no poder pasar al almuerzo, para cerrar, si quisieran decirle a la audiencia qué debe cambiar hoy en temas de infraestructura de recarga para asegurar un despliegue a gran escala mañana. Brevemente, un minuto, ¿qué idea quieren que quede como mensaje de este panel? Así que empezamos con Salvador para... Bueno, no tengo la experiencia que mis colegas en el sector comercial, pero pues como Banco de Desarrollo deseoso de participar en la electrificación, si bien es cierto con un enfoque en transporte público de manera inicial, pues para nosotros el reto principal es la demanda, ¿no? Es decir, hay quien dice que en temas ambientales a veces lo que falta no es dinero, sino proyectos bancables, ¿no? Y bueno, eso es quizá un poco una exageración, pero sí es cierto que muchas veces el dinero está disponible y lo que no existen son los proyectos bancables, ¿no? Entonces, para nosotros como banco, lo difícil es generar esos proyectos, que alguien nos pida dinero prestado, que a fin de cuentas es nuestro negocio. Y bueno, ahí ya hay una serie de retos que ya se han hablado a lo largo del día, desde los incentivos fiscales, la regulación, la normatividad, lo que pide el público, y en el caso del transporte público, por supuesto, pues es una vez más toda la organización, la arquitectura detrás del sistema en términos de concesiones, de normas, etcétera. Entonces, para nosotros, yo creo que ese es el reto, ¿no? Que nos lleguen proyectos que podamos financiar. Okay. Pablo. Bueno, yo creo que lo he dicho ya, pero simplemente por recapitular, es muy importante, más que haya dinero público o incentivos públicos, yo creo que es muy importante que haya una legislación que favorezca el desarrollo de la actividad. Como he dicho antes, pues
pues poder comprar y vender energía. Sería un elemento absurdo, pero en muchos países todavía no se puede, como operador de una infraestructura de carga. Total, tenemos que trampear con, pues te vendo kilómetros de movilidad como si fuéramos un renting, ¿no? Y con lo cual es un sinsentido cuando al final todo el mundo sabe que estamos comprando y vendiendo energía, ¿no? Entonces, favorecer una legislación que permita desarrollar la actividad es muy importante. Favorecer a corto plazo unas exenciones fiscales tanto en la tecnología como en los vehículos eléctricos también es muy importante para que la barrera psicológica se venza. En tercer lugar, yo creo que, bueno, espero no meterme en un charco como dicen en España, ¿no? Pero yo creo que los fabricantes de vehículos tienen la pelota en su tejado, porque las empresas que estamos en la parte de infraestructura, el modelo de negocio lo tenemos clarísimo. Entonces, son ellos los que tienen que traer masivamente los vehículos eléctricos a los países y son ellos los que todavía tienen resistencia y se ha comentado en este foro, pues cuando van a la tienda, no te compres aún el vehículo eléctrico, ¿por qué no? Porque aún no es necesario, bla, bla, bla. Bueno, yo creo que son los que enarbolan un poco la bandera de quiero ser medioambientalmente eficiente, son los primeros que deberían dar el paso y empezar a traer en todos los mercados donde existe una infraestructura los vehículos eléctricos de forma masiva. Cuando ellos traigan los vehículos de forma masiva, significará que están fabricándolos de forma masiva y significará que por economías de escala podrán bajar los precios y hacerlos atractivos. Porque no nos engañemos, a día de hoy un vehículo eléctrico es mucho más caro que un vehículo de combustión. Nosotros tenemos que hacer una propuesta de valor a nuestros clientes en la que lo que ahorran en energía, lo que ahorran en el seguro del vehículo, lo que ahorran en mantenimiento y con una financiación adecuada, en un periodo de 5 o 6 años pueden compensar a día de hoy en la diferencia de precio. En la medida en que los vehículos eléctricos sean más baratos con la escala, entonces el cliente tendrá un beneficio económico directo. Nosotros ahora mismo estamos empatando con una propuesta de valor, que es importante, con lo cual cuando planteamos a nuestros clientes cambiar a vehículo eléctrico, no les va a costar más, y esa ha sido nuestra obsesión desde el principio. Van a pagar lo mismo. Y los gobiernos lo que hacen es intentar presionar, favorecer que haya un cambio, porque a nivel medioambiental es muy bueno. Pero si todos nos pintamos de verde, pero no existe un beneficio económico o un ahorro económico, o por lo menos empatar cuando un cliente decide hacer el cambio de combustión eléctrico, esto no funciona. Y tenemos que ser conscientes de este hecho, ¿no? Y quizá el reto más importante, y por eso lo he dejado último, es en presionar, si me permitís, desde el punto de vista, utilizando el símil a los fabricantes, para que traigan los vehículos de forma masiva, porque los operadores de infraestructura existen, tienen los recursos, saben hacer el modelo de negocio, ahí no está el problema, creedme, ahí no está el problema, ¿eh? Y no estamos hablando de vehículos eléctricos que tengan que valer 80 o 90 mil dólares. Estamos hablando de vehículos eléctricos que tengan que ser a precios asequibles. Gracias. Carlos. Yo muy breve, creo que en ese grupo de recarga domiciliar, si se le puede llamar así, o electrolinera domiciliar, yo creo que hay varias cosas, pero una en particular en donde yo me enfocaría es trabajar con los reguladores para que haya reglas claras, y trabajar con los utilities y también de la mano con los reguladores para que pueda haber algún tipo de incentivo, ganar en la recarga de estos vehículos. Y creo que por la vía de las tarifas es el incentivo es un incentivo importante. ¿Por qué? Porque si yo a través de software programo que esa recarga se puede hacer en horas en donde el precio de la electricidad es mucho más barato, estoy ayudando a todos en el sistema, y eso puede ayudar al consumidor con tarifas muchísimo más bajas a que los generadores produzcan de una manera más eficiente, a que los transportistas puedan tener más energía en esas horas valle en sus redes. Creo que es una forma fácil de poder incentivar que este tipo de movilidad vaya creciendo. Creo que con los esquemas tarifarios se puede trabajar muy fácil y son ecuaciones ganar-ganar, que no requieren de políticas y cosas complejas. Muy breve, creo que ya lo he comentado con anterioridad, ¿no? En mi opinión, en este momento ahora, que hablamos de estos próximos 3-5 años,
la voz la tienen los gobiernos, incluyo ahí también las utilities, puedan ser gubernamentales o no, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? La rueda tiene que empezar a girar y hay experiencias de éxito interesantísimas, o sea, no, es una apuesta muy segura, porque después va a venir todo, va a venir automáticamente, porque estamos ante un futuro que todo el mundo quiere y no sé, quiero mencionar en este caso, pues nosotros, nuestro gran cliente es Endesa Enel y creo que es el protoejemplo de empresa que lo ha visto clarísimo y viene pues ya años invirtiendo y los frutos empiezan a estar ahí, ¿no? Yo sí quería aprovechar ya, que es el último momento, creo que estamos todos en un foro, movilidad eléctrica, ha salido la palabra batería permanentemente, el precio de la batería tiene que bajar y simplemente pues hacer una nota a la conciencia de los materiales que se utilizan, ¿no? Aquí se ha hablado del litio y se ha hablado del cobalto, ¿no? Y creo que a nada que os metáis donde se produce el cobalto, veréis que es en toda la zona centroafricana, en la zona de Congo, Zambia, y es deplorable las condiciones de producción del cobalto hoy día, ¿no? Es un material que se utiliza para minimizar la temperatura y algunas características del litio, pero bueno, creo que estamos en un foro donde se ha hablado de responsabilidad social corporativa, yo creo que ahora estoy apelando a la responsabilidad social global, ¿no? Y que por lo menos que tengamos esa lucecita y cuando vayamos a comprar un coche eléctrico, pues que preguntemos qué pasa con estas cosas, ¿no? Porque creo que todos tenemos algo que decir. Muchas gracias. No, bueno, pues ya haciendo una conclusión general, creo que parte de lo que han podido exponer es que al menos el tema de la infraestructura es un negocio en el que te toca hacer de todo, se está creando un mercado. La cuestión es que ya hay casos exitosos aquí en la región, inclusive hay diferentes actores que ya están dando el paso. Siempre cuando vemos en diferentes países, siempre destacan estas grandes barreras y creo que es lo que se va a oír en este foro, el precio de los vehículos y la falta de infraestructura. Entonces son esos dos temas que tenemos que ir trabajando. Ahora la infraestructura, como decía Pablo ahora, o sea, ya el modelo de negocios está aprobado, están esperando tal vez desarrollar pues que haya una mayor disponibilidad de los vehículos en las calles y como decía el resto de los panelistas, dinero hay para financiar, hacen falta más proyectos, así que vamos a hacer la tarea de llevar más proyectos para financiar. Es necesario acompañarlo de política pública, incentivos temporales, incluir a gobiernos, que creo que hay que desarrollar capacidades para hacer una legislación apropiada. Creo que ya hay casos específicos de utilities que entienden el tema. Enel es un caso, pero creo que en la región hay diferentes utilities grandes y pequeñas que están entendiendo sobre el tema y creo que la cuestión es más bien la infraestructura de carga. Dentro de unos años creo que nos vamos a estar viendo la fotografía hoy, lo que hablábamos hoy y cómo ya se logró este gran despliegue, ¿verdad? Entonces es algo que estamos construyendo entre todos, estamos resolviéndolo entre todos, pero se está haciendo de una manera muchísimo más acelerada de lo que otros creerían. Así que muy interesante, muchísimas gracias por su participación y pues esperamos instrucciones para ver qué sigue. Gracias. Gracias.